Bueno, el profe Basnek está con nosotros. Tendría que ser el eslogan en el Medio Club, en el Mitre Club, perdón, no sé por qué me salió medio. Bueno, Es cosa rara la Eso, mente, la ¿no? mente Qué es... porque bárbaro, estábamos ¿no? hablando de Vuela, los vuela, medios, claro. capaz. Puede ser, Te ¿no? quedó ahí, sí. No hay que darle tanta vuelta. Nah. Mediodía con constelaciones, como en este caso. ¿Cómo estás, amigo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, un gusto escucharte y obviamente ir aportándole a la gente, no atajos, sino caminos, cuando se trata de algunas afecciones en el alma, en la mente, que no te dejan avanzar, no te dejan salir. ¿Vamos a seguir con los cuentos universales? Por supuesto, y ¿Y hoy hoy? hay un cuento que es maravilloso. ¿Vos lo conoces? Sí. ¿Cuál? Decime. Hay dos hermanos. Yo te voy a contar el verdadero. Hansel y Gretel. No me digas que trae Sí, Hansel pero y Gretel. yo te voy a contar el verdadero cuento. Dale. Y vos después vas a ver cómo el cuento que vos sabes se transforma en esta herramienta maravillosa que son las constelaciones familiares. Bien. Entonces ahí la gente va a interpretar claramente lo que sucede, lo que no sucede y por qué a veces no podemos avanzar, ¿no? Y lo que Hellinger dice, desorden amoroso. Entonces estos eran dos hermanos que tenían un papá y una mamá felices, maravillosos, divinos, que crecen en armonía, paz, van a la escuela, juegan. Y esa es la historia que les cuentan a sus nietos. Mi papá era maravilloso, mi mamá, y nosotros jugábamos y teníamos una infancia maravillosa y linda. Pero uno de ellos viene y dice, no puedo avanzar, tengo alguna inconveniente con el lado femenino de mis actitudes, no puedo tener pareja, o cualquiera de estas situaciones que se pueden observar Mirá. en una constelación familiar. Y entonces viene ahora el cuento, que sería el cuento real, que es ese campo espiritual, que te muestra la realidad tal cual sucedió. El cuento, cuando lo leemos, dice que son dos hermanos que vivían con un papá, que había muerto su madre, y que estaban bajo la custodia o la tutela de una madrastra. Así Y que es. esta madrastra le insistió a su pareja para que los abandonen en el bosque. Y después, bueno, ellos se pierden y bueno, pero el papá dejaba algunas situaciones para que ellos pudieran salir adelante. Finalmente los encuentra esta gran tentación y logran, como todo cuento feliz, encontrar ese tesoro divino y bueno, y sus vidas son felices para siempre. ¿Tá? Colorín colorado, te falta decir, Claro. este cuento se ha terminado. Y ahí Exactamente. había que... Entonces, cuando vos vas a constelar y tenés una dinámica que, por ejemplo, puede ser una dificultad con tu mamá, es porque en realidad no la estás poniendo y entonces te cuentan el cuento que no es el correcto, ¿no? Que es el que queremos tener, con final feliz y que no lo hacemos por malo, sino que lo hacemos por una necesidad de supervivencia. Pero el campo espiritual te dice, che, pero eso no es como sucedió. Y tu final puede ser feliz, pero siempre y cuando vos cuentes el cuento verdadero y lo aceptes. Entonces, mira, te voy a mostrar solamente una dinámica porque sé que si no se nos hace muy largo este cuento y no quiero aburrir. Acá hay un papá que está separado o viudo y que tiene una madraza para sus hijos. Sí. En ningún momento se habla de la madre de sus hijos. Entonces hay una madraza que se pone en lugar de alguien que no le corresponde. Y eso es un desorden amoroso. Ahora esa madraza en el cuento dice que los quiere sacar, pero no cuenta todo lo que hizo también antes de eso, que fue válido para estos dos hijos, porque hasta que ella finalmente convence de que se vayan, algo sucedió. Y todo lo que sucedió, aun cuando haya sido terrible para esos dos hijos, fue maravilloso, porque ¿cómo terminó el cuento?
que salieron victoriosos, ¿sí? Entonces, ahí vos ves cómo un punto de tu vida es interpelada, pero solamente en un punto emocional. Y ese punto emocional se transforma luego en un desorden amoroso, que es el que te lleva a transitar distintas situaciones para que vos puedas generar este equilibrio bellísimo que tenemos de vida. O sea, hay Hay alteraciones. como siempre vamos a decirles, Perdón, cada Esteban. uno de ustedes, sí. Hay alteraciones en el camino, parte cuesta arriba, pero ellos terminan siendo felices. Por eso digo, a nuestros oyentes, a ustedes mismos, ¿en qué rol, en qué personaje se sienten más identificados? ¿En el hermano, en la hermana, en el padre que hizo también lo que pudo, en la madraza, en el demonio, en los peligros que los acosaron? En ese camino, ¿ves? Ahí te muestra claramente cuando un hijo, vos le dejas, lo querés liberar o lo liberas y está perdido, ¿no? Lo muestra claramente el cuento, que se pierden, no saben para dónde ir, porque le falta esa mirada que integra este vínculo familiar. Entonces, cuando vos vas a constelar, capaz que hay un compañero tuyo que transita una situación y luego la constelación muestra el cuento real y vos empiezas a sentirte identificados por los roles de otros que están transitando esa historia y de pronto te sientes conmovido porque también tu sistema se empieza a acomodar. Por eso se llama orden. Una constelación es sinónimo de orden sistémico. Nada más que eso, y tan simple. Tan simple lo hizo Bert Hellinger, que en una constelación familiar puedes tener y aprovechar toda esta herramienta maravillosa. Así que bueno, bien, Esteban, digamos, colorín que le sirva a los oyentes, sí. Lo que nos queda muy en claro, y ya alguien en alguna oportunidad me había dicho, que detrás de estos cuentos que nos leyeron, que fueron clásicos, famosos, hay una interpretación para hacer. En este caso, el que vos dabas desde las constelaciones. Exactamente. También tenemos que decir, ¿no?, que nosotros nos han contado en nuestra infancia y nosotros lo escuchábamos maravillados, ¿no? Claro. No le poníamos esta situación, pero bueno, aprovechemos de estos cuentos para que nosotros también podamos de alguna manera entender qué es esto de las constelaciones familiares. Gran abrazo, Esteban. Les mando un buen domingo. Gracias. Que disfrutemos y la vida sigue. Nos vemos el domingo que viene. El profe Esteban Basnek